En noviembre de 1996, en un entorno paradisiaco en la radiofonía jujeña. Vamos a prohibir opinar. No debes pensar. Con esa voz. No. Así no. La radio comunitaria La Voz del Cerro 92.1 MHz hace escuchar sus primeros latidos. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo radio. ¿Con esa vocecita? Y sí, ¿qué te parece? Porque en La Voz del Cerro, en la 92.1, todos podemos ser protagonistas. Radio La Voz del Cerro te abre sus puertas para expresarte con libertad, para transformar el mundo. Radio comunitaria La Voz del Cerro 92.1. 18 años haciendo lo imposible. Uy, con esa intro entonces nos metemos de lleno para que entendamos bien de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar ahora, porque la tenemos en el estudio la queridísima Male Manes, que inaugura en este lunes 20 de enero su columna de verano. ¿Cómo andamos, Male? Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes? ¿Todo tranquilo? Hola, Male. Todo tranquilo. Bien. Felices de tenerte Excelente. aquí en el estudio y aparte porque te has venido con producción de todo tipo. Veíamos recién en pantalla quienes están en el YouTube y quienes lo escucharon un poco una intro. Estamos hablando de La Voz del Cerro. ¿De qué va a ir esta columna? Esta columna va a hablar, vamos a tratar de conocer radios comunitarias que están en nuestro país. Vamos a conocer poquitas. Exactamente, ahí está. Porque hay pocas columnas, pero para la gente que tenga curiosidad, Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, se compone con 140 radios que están en todo el país distribuidas. Una de ellas, Radio Trinchera. Una de ellas, Radio Trinchera, y 6 radios comunitarias de acá de la ciudad de La Plata. Entre esas está Trinchera. Y bueno... si tuviéramos que explicarle a alguien que quizás no entiende el concepto y demás, ¿cómo...? Lo digo para pensarlo entre todos, digamos, ¿no? ¿Qué diríamos que es la característica o la distinción de una radio comunitaria? ¿Qué hace que una radio sea comunitaria? La radio comunitaria, las radios comunitarias nacen por una necesidad de que se escuchen las voces que no se están escuchando tanto. Nacieron más o menos en los 90, cuando había un contexto complicado del país, como ha pasado muchas veces, y se concentraban en pocas manos los medios de comunicación, muchos de ellos también manejados por las dictaduras o por presidentes que eran afines a la dictadura, como lo ha sido Carlos Menem, y por eso nacen las radios comunitarias como una especie de revolución, digamos, o alternativa a las únicas voces que estaban sonando en nuestro país. Sí, y también en Latinoamérica en general, ¿no? Sí, hay algunas experiencias ya de radios comunitarias de los 50, 60, 70, más que nada de la mano de organizaciones, digamos, siempre también lo comunitario está vinculado a formar parte de un proceso, digamos, que lo excede, ¿no? Digamos, más allá de la radio, bueno, se enmarca en una organización, en un pueblo originario, en un sector, digamos. En los sectores agrarios también. Claro, comunidades. En comunidades como, por ejemplo, bueno, los casos quizás más resonantes de América Latina tienen que ver con las radios comunitarias en Bolivia, con Ecuador. En Ecuador, en Perú, digamos, como algunos hechos muy resonantes, y que en Argentina sí, durante la dictadura y con la vuelta de la democracia es cuando más van a ir multiplicándose. Sí, acá surgen muchísimas radios comunitarias en los 90, por eso, porque tenían cosas para decirse y no encontraban los lugares para decirlos. Pero bueno, como siempre, las organizaciones son los lugares donde se gestan estas propuestas, ¿no? Y también es la etapa de años en la cual hay una reconfiguración del mapa de medios, particularmente, como bien decía Male, de lo que fueron las herencias de las dictaduras y obviamente cómo se empiezan a distribuir también las nuevas licencias de radio, cómo empiezan a surgir nuevos los entes espacios, que regulan esos lo que era, por ejemplo, el Confer, que era quien confiscaba en este caso los equipos de aficionados a la radiodifusión, y algunos de los cuales, por ejemplo, eran proyectos
proyectos de radios comunitarias como todos estos. Una etapa parecida a la de hoy, para paralelizar en algunos momentos. Está un poco más regulada la comunicación popular, porque en esos tiempos, es como decías vos, te secuestraban los equipos y después le costaba muchísimo a las organizaciones volver a equiparse. Pero bueno, en este caso traje una radio comunitaria que fue la primer radio comunitaria de Jujuy, de San Salvador de Jujuy. Es La Voz del Cerro, que también es parte de Farco. Ahí vemos una foto de lo que sería la pecera. No, la pecera no, la parte de operación técnica. La pecera. Y bueno, voy a empezar a Linda contar consola. un poco cómo nació. Y La Voz del Cerro nace con un grupo de jóvenes voluntarios y vecinos de los barrios integrados al trabajo comunitario de Fundación Ceres, que ejercemos la libre comunicación pensando que esta contribuye al desarrollo de las comunidades y es una herramienta válida y legítima para el empoderamiento de niños, jóvenes y mujeres en condiciones adversas, sectores de nuestra población altamente vulnerables en materia de derechos. Eso dice La Voz del Cerro. Esa es su introducción, su presentación. Consideramos que un medio de comunicación debe favorecer y facilitar y cooperar con organizaciones y organismos gubernamentales o no gubernamentales cuyos propósitos y objetivos sean afines a asistencia social y autodesarrollo comunitario. Atención a familias con NBI, no sé qué es, madres, niñas y adolescentes, niños en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, padres y madres sin trabajo y educación, capacitación laboral, producción comunitaria, etcétera. Desde la cultura y la comunicación, dice La Voz del Cerro. Nosotros... Sí, también señalar la importancia también de la existencia de radios comunitarias en términos federales, digamos, ¿no? Para pensar el país. Recién Male nombraba las que hay acá en La Plata, que obviamente hacen su aporte a la comunicación popular. Pero creo que ese aporte es muchísimo más significativo cuando pensamos en realidades como la de distintas localidades de Jujuy que, si intentan encontrar en los medios masivos o en los grandes medios algo de información que sea relevante para su cotidiano, para su realidad, que hable sobre la realidad que viven, se pueden pasar días y días esperando que aparezca algo. Sí. En cambio, este tipo de experiencias, probablemente... se encargarán de hablar con los vecinos de ahí. Sí, esto es un trabajo comunitario, ¿no? Ellos después más adelante vamos a ir viendo testimonios de un compañero, porque hablamos con Daniel Chauqui, que forma parte de la radio La Voz del Cerro, y nos decía, si querés, Mati, poner el primer audio, nos contaba un poco más o menos de La Voz del Cerro. Sí, bueno, eso es toda una... nosotros le damos la razón en parte a eso, porque había otros medios que, la verdad, en esa época no se sabía que era un medio comunitario a ciencia cierta, ¿viste? Pero bueno, sí, la primera radio comunitaria así abierta a toda la gente, digamos. Bueno, porque después esos medios se transformaron en empresas, digamos, ¿no? Lo que pretendían ser comunitarios. Entonces, no. Solamente acá ahora tenemos 3 radios comunitarias acá en San Salvador de Jujuy, después en el interior de la provincia hay otras, pero acá en San Salvador son 3 nada más, que una pertenece a un sector muy popular, el barrio Alto Comedero, que es una radio nacida de una organización social, y la otra también, por supuesto, es nacida también de una organización social acá en el centro de Jujuy también mantener una buena relación con ellos y también muchos trabajos en común por ahí siempre tenemos con ellos. Así que, y también de este grupo de nuevas radios que surgieron estos últimos 10 años, que por suerte pudimos ayudarlos y que ahora se mantienen y ahora también tienen muchos problemas, ¿no? Pero ese también parte, creo yo, de este proceso que uno elige y que la verdad que es muy bueno, muy interesante, pero también cuesta mucho trabajo, así que creo que los frutos se cosechan bien, pero siempre uno quiere un poquito más y mantener y hacerse más fuerte y que también mucha gente pueda hacer lo mismo. Bueno, ahí contaba más o menos de las radios comunitarias que hay, la relación que tienen,
pero ahora va a empezar a contar más cómo van haciendo, cómo se puede conseguir la antena, que en esos momentos fue con un programa nacional, creo que se llamaba Proema, no me acuerdo muy bien, pero era un programa, porque la radio, no sé si lo dije, nació en 1996, el 10 de noviembre nació La Voz del Cerro, y bueno, acá nos va a contar Daniel cómo pudieron acceder al equipamiento necesario para poder empezar a tirar las primeras señales. Viste que estamos hablando del 1996. Sí. En esa época, bueno, había muy poca posibilidad de acceder a un transmisor o un equipo de radio. Entonces, se logró conseguir eso a través de un programa que había en esos años en la Presidencia de la Nación, que era que favorecía esto, el equipamiento, ¿no? El equipamiento indispensable, una antena, un transmisor y una computadora, creo, algo así. Pero bueno, para transmitir aquí en el barrio nada más, o sea, unas cuantas cuadras, ¿ves? Pero bueno, eso fue el principio, digamos, de la radio, y después, bueno, se fue potencializando con otro tipo de equipamiento después del año 2000, que ya empezó a ser más fuerte. Si querés pasar el otro audio porque van juntos, el 3 también. En ese tiempo la radio tenía un espacio, tenía un lugar compartido, por supuesto, con otros talleres, pero que tenía su estudio, tenía su pecera, donde estaban los equipos de transmisión, en una casa de 2 pisos. En el segundo piso daba hacia la calle, un gran ventanal también que tenía el estudio de radio. Y este equipo inicial, que después fue a través de otro proyecto, pudo mejorarse con compras de computadora, otros equipos de micrófonos, también en ese tiempo se utilizaba las compacteras, y todavía se utilizaban aquí las caseteras, viste, los equipos de doble casetera, sí, los decks y todas esas cosas. Todavía seguimos con eso, y todavía seguimos avanzando en otros puntos, en otras áreas, ¿no? Porque digamos, en un principio eso fue así, pero también había gente que colaboraba y instituciones que colaboraban mucho, digamos, ¿no? O sea que el sostenimiento, por así decirlo, empezó no solamente con gente de la universidad que brindaba su capacidad y su estudio y su profesionalismo para poder llevar adelante este grupo de gente, sino que también, bueno, por supuesto, había otras instituciones que colaboraban, como por ejemplo puestos de salud, centros culturales, y algunas empresas que también por allí siempre aportaban su granito de arena para que, bueno, hagan distintos tipos de actividades, digamos. Bueno, ahí contaba Daniel más o menos cómo se fueron sumando personas al proyecto político-comunicacional de la radio La Voz del Cerro. Un aspecto me parece central de esto, que primero porque se pone en contexto, ¿no? En mediados de los 90, hacíamos recién la referencia en cómo iba cambiando el espectro radiofónico de la Argentina, cediendo incluso cada vez más hacia la concentración mediática que hoy vemos en mayor medida. Pero sobre todo con una construcción de una radio comunitaria de carácter analógica, ¿no? Sí. Con antena, digo, todas situaciones que particularmente nosotros en Trinchera estamos en una experiencia, si se quiere, más nueva en este mundo más de lo digital, en clave del streaming, en clave de otro tipo de cuestiones técnicas, porque digo, hablaba de un montón de herramientas que son muy costosas, como el transmisor, la potencia, la antena, digo, todas cuestiones que obviamente a la hora de pensar en un proyecto comunicacional, en ese momento incluso, eran mayores adversidades en clave presupuestarias, ¿no? Sí, pero bueno, más allá de eso pudieron lograrlo por este programa nacional. Y también nos contaba un poco de cómo es el sostenimiento de la radio en cuanto a lo económico, ¿no? Porque todo esto requiere pagar luz, pagar, bueno, gastos, un montón de gastos que ustedes ya conocen.
Y también fue creciendo la capacidad de contenido gracias a que se ha sumado gente del sector de salud, del sector de la facultad, de los centros culturales, los comercios que aportaban su granito de arena. Bueno, también tenemos el otro audio, si querés pasarlo, Mati. Ya con un grupo más profesionalizado quizás, donde bueno empezaron a encontrar recursos para poder llevar adelante la radio y también, bueno, por supuesto, generar, porque ya había una programación muy chica de 4 horas, después bueno se empezó a extender a 12 horas y ahora es de 24 horas. Claro, así que bueno, la programación facilitó que bueno pudiera haber cierto ingreso de dinero para sostener el pago de los servicios, de la luz, también pagar a los operadores, y bueno, y también que muchos programas pudieran tener la posibilidad de levantar publicidad y poder también sostenerse, ¿no? Eso le abrió la puerta a mucha gente porque no hubo muchos medios de comunicación que le dieran esa posibilidad. Y aún hoy, bueno, es bastante particular la posibilidad que se le da a la gente, porque en otros medios privados aquí en Jujuy, a pesar de que hay otras radios comunitarias, no le brindan esa contención o esa ayuda que puede tener una persona que quiere hacer un programa de radio, ¿viste? Muchas exigencias o por ahí muchas revisiones o cosas así que, bueno, se diferencia mucho en medio comunitario. Bueno, ahí nos contaba cómo pueden... la publicidad va directo a los programas, eso es algo que lo gestionan y también es una posibilidad, como contaba él, que brinda la radio por su propio proyecto político comunicacional. Daniel también nos cuenta que gracias a ese crecimiento y experiencia que fue adquiriendo la radio, varios de los compañeros fueron asumiendo responsabilidades y convirtiéndose en referentes de las diferentes áreas. No solo académicos, sino también gente que habitaba la organización, Ceres se llamaba, que es donde está La Voz del Cerro. Destaca que sobre todo la libertad que les da poder formarse en ambientes comunitarios y con propósitos en común son, como lo son las organizaciones sociales, ellos pueden crecer en su, ¿cómo se dice? En lo que están haciendo, ¿no? Sí, en su experiencia. Sí, había algo que aparecía en el spot que escuchábamos al principio, antes de la columna, ¿no? Donde uno de los chicos decía, bueno, voy a hacer un programa, y otro le decía como medio en chiste, con esa voz que tenés, qué sé yo, y que habla también parte de lo que es las experiencias de radio comunitaria, en el sentido de entender que, bueno, que a veces no se trata solo de qué formación uno tiene, de la voz y demás, sino de dedicarse a hacer algo con amor, con compromiso. Digo, tampoco es una cuestión de decir, bueno, cualquiera hace cualquier cosa, si total no hay que formarse y demás, sino que esa formación puede ser en la misma práctica también que se vaya dando, ¿no? Me parece que lo central es el tener algo para decir, ¿no? Y en particular con respecto a las comunidades que rodean a este tipo de radios, siempre hay algo para decir que no está siendo dicho, más que nada por los niveles obviamente de concentración mediática que hace que puedan estar sucediendo cosas. Incluso estamos hablando, ¿no?, de San Salvador de Jujuy, que es la capital. Sí, encima están en un cerro, o sea, imagínate. Pero estamos hablando de que ya tan solo hablando de la capital de la provincia, la necesidad de, por ejemplo, de tener 3 radios que puedan estar contando lo que está sucediendo, y más todavía en otros puntos de la provincia, porque realmente no hay una información. Digo, ¿cuántos de ustedes saben hoy, si lo piensan y lo reflexionan en sus casas, qué está pasando hoy en Jujuy, ¿no? ¿Cuándo fue la última noticia que leyeron sobre Jujuy? Incluso saben quién está gobernando, ¿no? Digo, esas cosas que no están dichas, siempre está la necesidad de que se construyan espacios donde eso pueda hacerse parte de la agenda. Bueno, hace poco fue el encuentro de mujeres que se hizo en Jujuy, y eso obviamente fue cubierto por las radios comunitarias de Jujuy, que le ponen otro color, ¿no? Es otra voz que te lo cuenta, no es los medios a los que estamos acostumbrados a prender la tele y escuchar cosas que por ahí son un poco ofensivas para la militancia. Y ¿sabes qué pienso también? Que hay una moralidad informativa en clave hasta formas y formatos, en clave hasta esto que un poco aparecía en el spot que escuchábamos, o mejor dicho, en estas voces de los compañeros de la Voz del Cerro,
en las que hablan un poco de eso, dejan entre líneas esta cuestión de, bueno, las formas en las cuales se habla y esta lógica porteñocéntrica y de la crítica incluso en clave de acento. Sí, de minimizar la seriedad del trabajo por una cuestión de tonada, que digo porque esto lo hacen los medios hegemónicos y sobre todo los porteños, pero teniendo gente que incluso habla para la mierda, que esto es un poco lo que... Porque digo, nadie puede creer que Marcelo Bonelli podría ser un tipo que... por hasta una cuestión de expresión, que se llama ¿no? el pelado Trebuch. Lo mismo. Algunos son cuestiones de forma y otros son cuestiones incluso de lo mismo que se critica, que esto es esta lógica, ¿no? Porque no vamos a ponernos acá en tecnicismos y en hablar de la lógica en la cómo se tiene que hablar y demás. Pero sí cuando alguien critica en este sentido, uno dice, che, pero ¿por qué no revisas la mugre que tenés en casa? Porque si no es... Exactamente. Bueno, vamos a seguir con el otro audio porque tengo bastantes y se nos va a agotar el tiempo. Nos va a hacer redondear. El audio 5, Matiz. Hay mucha gente que no solamente, tuvo un desarrollo profesional, sino también, como antes era todo, medio amateur en los medios de comunicación. Y había gente grande, digamos, que había trabajado en algunos medios de comunicación, se fueron transformando como referente de estos grupos, ¿no? Que se fueron armando acá en la radio, digamos, por ahí en distintas áreas, en área deportiva o en área de cultura o de transmisiones, ¿viste? Entonces, eso potencia mucho más a la gente, la capacita más y le da cierta performance que por ahí pueden tener en otro lado, pero aquí la pueden desarrollar más libremente, digamos, sin estar presionados, porque viste cómo son los otros medios que presionan a la gente por ahí para obtener un resultado ya, digamos, ¿no? Bueno, ahí nos contaba un poco más de la radio, pero yo me quiero meter en esta parte que me pareció muy interesante de La Voz del Cerro, que este año cumpliría 27 años, si no me equivoco. Que menciona el avance que se fue dando por el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras que al adquirir ese aprendizaje que les da la comunicación, se crearon centros de formación, fueron una de las primeras radios que creó centros de formación para Farco, hace varios años que lo tienen, más o menos 15 o un poquito más, donde replican lo que aprenden, entonces capacitan a otros compañeros, a otras compañeras, y lo brindan obviamente a la comunidad dando cursos de audiovisuales, streaming hoy en día. Claro. Y algo que es admirable que es que ellos cuentan con un equipo técnico para radios, o sea, lo va a contar mejor Daniel, pero ellos colocan antenas, arreglan equipos transmisores y demás, y eso me parece interesantísimo porque es una cooperativa de trabajo que brinda servicio técnico. Ahora ya nosotros tenemos no solamente una radio, sino también tenemos un centro de formación, posibilitada también a través de Farco y el Ministerio de Trabajo, y también tenemos un estudio de radio y hacemos un estudio de grabación donde también hacemos audiovisual, streaming, esas cosas ya más saliendo de la radio a hacer otro tipo de trabajo comunicacional. No solamente acá, sino afuera, o sea, en el exterior y en otras provincias. Y también tener un grupo de capacitación que posibilitan que ayudemos a otras radios a que puedan capacitarse y también un servicio técnico para que podamos ayudar también en ello, en el arreglo de equipo, esas cosas. Levantar antena también hemos generado cooperativas a través de esas iniciativas. Hasta el momento, funciona una cooperativa y que es de arte y comunicación. Y y también a través de eso se logra que estas personas puedan trabajar por supuesto, como es muy amplia esa cooperativa, hay muchas posibilidades para que desarrollen distintas cosas. Desde red de internet, que también trabajamos bastante, sino también de productoras, de puesta de sonido, transmisiones de streaming, de animación, todas esas cosas de fiesta, transmisiones deportivas. 29 años cumple este año. 2025 estaría cumpliendo... No, sí, es del 96. Yo soy del 97 y cumplo 28. Pero... tenés razón.
Me confundí. 96, cumple 20. Estoy mal. 29 años, sí. Sí, Porque aparte 29. en diciembre, el 7 de diciembre del año pasado festejaron los 28, que lo tienen, porque de paso lo comunicamos, pueden encontrarlo en la página web que tiene lavozdelcerro.com.ar, y esto que hablaban de las transmisiones audiovisuales, también en el YouTube los pueden ver en su transmisión en vivo, que incluso están haciendo en este mismo momento, que están haciendo su mañana informativa, y también los pueden encontrar en el canal de YouTube. Sí, había dicho al principio algo de que ahora están 24 horas, ¿no? Si Sí, mal no había recuerdo. dicho en los audios. Bueno, en los últimos 10 años fueron agregando todo esto de las capacitaciones del streaming y eso, así que calculo que más o menos eso debe tener bastante bien. Hace bastante tiempo que están con eso. Y una cosa fundamental es esto de la formación, ¿no? Algo que, bueno, nosotros particularmente aquí desde Trinchera lo hemos planteado siempre desde un primer momento, ¿no? Que Trinchera funciona como una expresión incluso comunicacional, pero en clave incluso formativa para muchos de los compañeros y compañeras que la habitamos y lo transitamos. En este caso creo que plantea eso también, y plantea esto también alejado de la dinámica de los empresarial de los medios de comunicación, ¿no? Esta lógica del rol informativo o del rol particular de un columnista o de un conductor o de un relator o de lo que fuese, en clave de una diferencia sustancial que tienen los medios comunitarios con los medios empresariales. Sí, bueno, acá también en el próximo audio que vamos a escuchar cuentan también de otras radios campesinas o de pueblos originarios que contaban con escasas herramientas para poder llevar adelante las radios y pudieron ampliar sus conocimientos tanto tecnológicos como otros por la iniciativa de La Voz del Cerro en capacitar a los compañeros y compañeras. Si querés, Mati, vas con el audio 7. No, nosotros diseñamos otras cosas pues de acuerdo a las necesidades que tenía acá, por ejemplo, las radios campesinas de acá de Jujuy y radios originarias de acá de Jujuy. Ajá. Eso se fue agregando en estos últimos 10 años, se fueron haciendo otro tipo de cosas porque, bueno, viste, las condiciones que trabajan cada una de esas radios, y no solo climáticas, sino también de distancias y de accesibilidad son distintas, digamos, ¿no? Y los pueblitos no son muy grandes, digamos, son pequeños y son de grupos limitados de personas, digamos, ¿no? O sea, los que se pueden trabajar, capacitarse y estar en esos medios, la verdad que son personas que son referentes del lugar. Bueno, ahí nos contaba un poco más de las capacitaciones, pero ahora la parte que viene es de su relación política, ¿no? Con la provincia o con el territorio de San Salvador, así que si querés. En un momento, bueno, la relación, digamos, para potenciar la radio era bastante fluida, digamos, con municipios y otras autoridades, no solamente municipales, sino provinciales. Uh-huh. Pero bueno, después el grupo de gente que decía que se conformó, bueno, fue tratando de separarse, de no depender tanto del Estado, sino de la iniciativa. Entonces se empezó a buscar otra cosa. No, que te decía que con el municipio, uh-huh, la radio en sí, con su grupo de trabajo, bueno, trató porque era muy fluida la relación con distintas autoridades y provinciales, bueno, trató de separarse un poco de eso. Trató de generar su propia iniciativa sin ningún condicionamiento, por ese hecho más que nada. Porque bueno, todavía sigue y es muy fuerte eso de trabajar libremente, sin ninguna pauta que por ahí te condicione o que te diga qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que se puede escuchar, esas cosas. Entonces, bueno, se fue independizando, surgió esa idea de no depender tanto de las instituciones públicas, digamos, del municipio y de la provincia. Y bueno, y la propia iniciativa es la que sostiene hoy en la radio y le da la razón a los programas, porque la verdad los programas que vienen aquí hacen su aporte también a la radio y eso permite también que ayude a sostener muchas de las cosas que parten desde acá, digamos.
Bueno, ahí teníamos su relación con la provincia, que al principio empezó bien y después se fueron aislando porque, bueno, sabemos que cambian los gobiernos y cambian o ponen condiciones si te dan pautas o no. Así que, bueno, antes de irme quiero dejar un audio que es la reflexión del compañero Daniel del lugar y de la contención que brindan estos espacios para estos tiempos hostiles, y la comunicación popular es un refugio para nosotros, así que si querés, Mati, con esto nos despedimos y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a estar con varias de estas columnas así, ¿no? De repasando un poco cuáles son las radios comunitarias que existen en el país. Repito, por la duda, para que vayan también a seguirlos en YouTube. La Voz del Cerro, se pueden suscribir, como les decía, están ahora mismo transmitiendo la mañana informativa, pero está bueno que también de estas columnas, ustedes que están del otro lado escuchando, vayan, sigan, consuman, los busquen, porque también la mejor forma de hacer comunicación popular es en red, ¿no? Tejiéndose entre radios, así que un poco me parece el espíritu de esta columna tiene que ver mucho con eso. Exacto, bueno, ya que agregás eso, quiero decir que hay un mapa de radios comunitarias en Farco, que si buscan así, Farco mapa radios comunitarias, les aparecen todas las radios, una breve descripción y eso, así que si quieren conocer otras, más allá de la columna, vayan por ahí que van a encontrar. Difícil de mucha gente, de que, bueno, muchos se están quedando sin trabajo, buscan, digamos, algunos, por así decirlo, realizar su sueño de trabajar en un medio de comunicación o de tener su programa de radio o algún proyecto comunicativo. Entonces, bueno, eso es parte de quizás de los tiempos que le toca vivir a la gente acá en nuestro país, y esas son parte de la herramienta que por ahí le pueden ayudar a llevar adelante la situación por la cual hoy muchos se ven perjudicados. Así que creo que, como me parece cíclico todo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que muchas veces, bueno, la gente acude a los lugares en donde se le puede dar una participación más importante, se le puede dar importancia, digamos, a lo que ellos piensen y a lo que ellos quieren concretar. Entonces, los medios comunitarios y también con otras instituciones comunitarias son propicias para que esos proyectos se concreten.